cambiamos. Nada, aviso para que chequeen versiones. Algunos ejercicios tienen ligeras modificaciones, otros son exactamente iguales. Sí, la 10 no cambió mucho, la 11, La 11 sí. cambió un poco más. No es que cambió siempre el ejercicio, pero por ahí el orden o cosas así. Cuando damos referencia al 10-3, que todos hablemos del mismo ejercicio, ¿no? Claro. Bueno, esta es la guía 10. Les decía la otra vez que, para ir entrando en tema, le pusieron un título, eso es progreso. Sí, ustedes se perdieron, la modalidad virtual hizo que perdiéramos que en las introducciones a las guías yo les pido que pongan el título, o sea, que pensemos entre todos un título. Es un ejercicio medio pavote, medio boludón, pero te pone en tema tratar de ponerle el título vos y no que te lo den ya masticado. Entonces a la serie 8 le poníamos el título, etcétera, etcétera. Ahora ya viene con título, así que ya saben de qué vamos a hablar. Les decía. ¿Qué les decía? Me perdí. Que íbamos a hablar de masa. Ah, ya sé, sí. Que masa ya se los había dicho, se los repito de nuevo. Masa se puede dar en poco tiempo. Ahora tenemos un mes, que es un montón. Pero se puede dar en 2 semanas. Porque es igual que lo que ya vieron. Igual que cantidad de movimiento, igual que calor. O sea, las ecuaciones diferenciales son las mismas. ¿Está bien? Y las ecuaciones que no son diferenciales, como puramente algebraicas, también son las mismas. Las resistencias en serie también son las mismas. Entonces el mapa es como ya está caminado, ya está muy conocida la cuestión y se puede ver rapidito. Por supuesto, haciendo hincapié en las cosas que sí son diferentes. Efectivamente hay diferencias. Hoy vamos a tratar de ver una que me parece muy importante, pero en líneas generales la idea es exactamente la misma. La cuarentena pegó duro, sí. Totalmente. Entonces, pongamos el foco en... Entrémosle al tema por los puntos en común. Después vemos las diferencias. Pero entrémosle por los puntos en común, ¿sí? Y los puntos en común, ¿cuáles son? Siempre los mismos. ¿Se acuerdan aquellos primeros 4 que habíamos visto apenas empezamos la materia, ¿no? Siempre que vaya a resolver un problemita, volumen de control, sistema de referencia, hipótesis y balances. En este caso, el balance que más nos importa es el balance de masa. Empecemos por ahí, entonces. Vamos a cambiar acá. Ya está. Bueno. Vamos acá. Esto lo tienen en el compendio, página 79. Bien. Balance de masa. Empecemos con coordenadas rectangulares. Es fácil, sencillito. No tiene 80.000 términos como el balance de cantidad de movimiento ni como el de energía. Recuerden que esto está hecho en un volumen de control que, como es rectangular, es un cubito diferencial. Y tiene solamente 3 términos. La parte del estado transitorio, ¿sí? Que es la parte de la concentración que depende del tiempo. Toda esta sumatoria con 3 términos, que ¿cómo se llama esto? Pregunto. ¿Cómo se llama ese término que está ahí con la derivada de NAX respecto a X más la derivada de NAY divergencia? Perfecto. Gradiente. No, Sol. No, no, me vuelvo loco. A esta altura eso es un gradiente. Quemada. Sí, sí. Es la divergencia eso. Están los 3 términos sumados, no es un vector.
Lo que sí es un vector es NA. NA sí es un vector. Esto es la divergencia de NA. ¿Sí? ¿Qué es NA? En palabras. Sola abandonada la reunión. ¿Qué es NA? La masa del volumen de control. No, mal. El flujo de moles. El flujo de A. Flujo de materia. Sí, exactamente. Es el flujo de materia. ¿En qué se mide NA? Mol por segundo, mol por metro. No, ninguno de los dos. Mal los dos. Es un flujo. Mol por metro cuadrado segundo. Bien, Sofía. Mol por metro segundo, mal Orlando. Bien, Pilar. Mol área tiempo. Entonces, mol área tiempo. ¿Sí? Es mol por metro cuadrado por segundo. Es un flujo. Todo flujo es por metro cuadrado. ¿Sí? Es la cantidad de moles que están atravesando una determinada superficie por segundo. ¿Sí? No empezamos hablando de por qué vamos a hacer todo esto. Y no estaría mal empezar por ahí. Porque entramos ahí con la ecuación de una y se pierde un poco la idea. ¿Qué va a ser lo más importante que vamos a ver? O sea, la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Qué preguntas vamos a resolver en los ejercicios? Por una parte. Pero dentro de esas preguntas... Ah, qué bueno, Orlando, me gustan las preguntas boludas. Hacela. Dentro de esas preguntas que nos hacen los ejercicios para resolver, me interesa que podamos ver por qué vemos masa a lo último. No sé. La respuesta corta es no sé. La respuesta larga es que tradicionalmente me parece que se hace así. La respuesta corta es, seguimos el ver. También. Tipo, BERT lo plantea así. La única diferencia que hacemos con el BERT es que arrancamos por la guía, tipo, por los contenidos de balance macro, solo para un tema de dar tiempo a la práctica y ir con lo micro. Pero después seguimos el BERT. Sí, sí, totalmente. La otra explicación es que toda la primera parte de cantidad de movimiento lleva un montón de tiempo y de hecho podría ser otra materia. En otras facultades es así. Que tienen una materia exclusiva de mecánica de fluidos y tienen otra de transferencia de calor y masa, algo que con lo que yo estaría de acuerdo, si nosotros lo hiciéramos así, porque podemos descargar en esa hipotética materia de mecánica de fluidos toda la primera parte, y en fenómenos tratar de ver, por un lado profundizar, como haciendo un mecánica de fluidos 2, ¿no? Como yendo un poquito más a fondo, y además hacer hincapié en las relaciones entre las tres transferencias y además dejarle más lugar a calor y masa, que no le estamos dejando tanto tiempo en relación a cantidad de movimiento que se roba más de la mitad de la guía. Un segundo. Estoy pensando, bueno, sí, subirla. Bien. ¿Quedó claro, Orlando? Espero que sí. Genial. Entonces, estábamos hablando del flujo de NA y ahí dije, pará, estamos mostrando ecuaciones de un segundo. Entendamos qué es lo importante de todo esto y sobre todo qué vamos a calcular. Les pregunto, ¿qué vamos a calcular? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? Ahí está, eso, lo que dice Franco. Esa es la idea que voy. Calcular perfiles de concentración. Bien, vamos a hacer eso. No es lo importante. O no es tan importante. ¿Qué es más importante que eso? Vamos a calcular cuánto nos cuesta mezclar cosas. No, vamos a ver cuánto nos cuesta mezclar cosas. Bueno, podría ser que nos cueste... podría ser una forma de verlo.
Entender de qué depende la transferencia. Sí. ¿Para qué? A eso voy. Al fin, sí. O sea, no digo al fin como por fin, sino voy al fin en el sentido de la causa final, ¿no? El para qué. ¿Para qué? Entender de qué depende. Sí, vamos a entender de qué depende. ¿Para qué? ¿Para qué entiendo? O sea, voy a tener el mecanismo, ¿no? Bueno, tal cosa depende de tal cosa. Y entonces, ¿para diseñar qué? Claro, para cuando queramos transferir masas, concretamente, ¿eh? O al revés, cuando quiera que la masa no se transfiera, cuando quiera que esa transferencia no suceda, bueno, tendré que conocer el mecanismo para atacar el problema para armarte un buen vaso de Fernet. Otra vez con mezclar cosas, viejo. Columnas esas de la G5. ¿Qué es G5? Guía 5. Guía 5. Sí, por fin vamos a ver la parte del diseño posta de las torres del hecho relleno, ¿no? Eso es más guía 11, ahora lo vamos a discutir. Sí, sí, sí. Igual, ahora, ya entendí, con esto del Fernet y con lo que decía Orlando de vamos a calcular cuánto nos cuesta mezclar cosas, ya entendí cuál es el problema y por qué me hacía ruido. No estoy de acuerdo con eso porque eso justamente es mezclar y es como aumentar la entropía. Yo quiero bajar la entropía, yo quiero separar. Como que mezclar mezcla cualquiera. El asunto es separar. El asunto es que vaya para el otro lado, porque, claro, destilación, por ejemplo, que es el ejemplo canónico, ¿no? Del libro. Yo quiero que entre el petróleo y salga la nafta. Y el gas y el asfalto por abajo. Por ese lado va. Sí, va por ese lado, exactamente. ¿A qué voy? O sea, la mezcla es espontánea, o sea, es irreversible, va en el sentido de la entropía. Yo quiero ir para el otro lado. A eso voy. Resinas de intercambio. Bueno, otro ejemplo, bien, bien. Por eso vamos a hacer la transferencia de masa. Filtros. Filtro, increíblemente, es mucho más de cantidad de movimiento, como que ya lo vimos. No lo vimos en esta materia, lo van a ver más en. Se ve. Claro, de hecho, filtro se ve en Plata. OP2 y no en Sí, OP3. claro, claro, claro. Porque el Nico, ya está filtro. subido, ¿no? Ok. Todo. Es. El filtro es transferencia de cantidad de movimiento, o sea, es como aumenta el delta P a medida que voy. ¿Cómo se llama? Se va Que voy armando la justamente torta. filtrando. O sea, eso, la torta de Filtrante. filtrante. Che, qué lindo esto. Bueno, ahora vamos a charlar. Entonces, ya quedó claro más o menos lo que estoy viendo yo, Daniel, que vos todavía no. Ya vas a ver. Decía, entonces, espero que haya quedado clara la pregunta. La pregunta no, esta idea, ¿no? De qué sistemas. Se quedó pensando en tortas. ¿Vieron que están esas tortas que tienen forma de cosas, pero no son las cosas, sino que son tortas? ¿Lo vieron? Ese videito fue viral. Fue viral, parezco el ámbito financiero. Que ponen tipo Infobae, La Nación, Age of Empires. una nación, sí. Entonces, dijimos ya más o menos la idea de los sistemas, ¿no? Está bien, queremos transferir masa o no queremos, y por lo tanto tenemos que conocer el mecanismo. Cualquiera sea las dos opciones, tenemos que conocer el mecanismo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas importantes? Creo que fue Franco el que había puesto el tema de, sí, calcular perfiles de concentración. No va a ser tan importante eso. Sí, lo vamos a hacer una y otra vez. Está en todas las consignas de los ejercicios. Sí, vamos a calcular perfiles. A lo que voy es a. No nos importa tanto eso. ¿Qué es lo que sí nos importa calcular? Tipo, no vamos a responder con el perfil de concentraciones. A nadie le va a importar. Me dio una recta. Ah, ¿y qué me importa? Yo te pregunté qué cosa. Concretamente. Bajemos a la tierra.
Las condiciones de contorno, no. Eso sigue siendo flashero. La difusividad, no. Concreto. ¿Cuánta potencia necesitas para separar algo? Bueno, eso me gusta un poco más. Velocidad de transferencia, ¿y de qué depende? Sí, eso, Daniel, bien. El tiempo, ahí me gusta un poco más, Guadalupe, sí. ¿Cuán efectiva es una separación? Sigue siendo flash, Pilar, eso. ¿Cuán efectiva es? ¿Qué es efectiva? O sea, ¿cómo defino efectiva? Más a la Tierra. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? Claro. ¿Cuántos moles van de un lado a otro? ¿Y cuántos moles van de un lado a otro? Sigue siendo para mí una cosa demasiado abstracta, ¿no? Creo que lo importante es, con los ejemplos que pusieron recién, o sea, los ejemplos que ustedes mismos pusieron, el lecho relleno. ¿Cuál es la pregunta? Tengo un lecho relleno. ¿Cuál es la pregunta? Concreta. Diámetro del lecho es una. Bien. El delta P es otra, pero no, la velocidad no. Está todo ronda ahí, la velocidad de filtrado, no. No, el caudal no. El caudal ¿cuántos kilos de producto obtengo? No. Bueno, está ahí rondando, pero. Material del relleno. Sí, está bien todo lo que dicen. Son todos parámetros importantes, sin duda. Metros de lecho, ahí está. El largo del lecho. Cuando en la guía 5 me decían, pongo 4 lechos en serie, que son iguales, no sé qué, ¿por qué aparecen 4 lechos? Y porque no puedo poner 30 metros de lecho para arriba. Es un edificio eso, es un edificio de 10 pisos. Bueno, lo divido en 4 de 7 metros, no sé. 7 por 4, 28, más o menos. Es largo. Por eso Ergun tiene delta P sobre L, para que sea específico. Una vez que yo tengo el largo, ahí calculo el delta P total. ¿Y cómo obtuve el largo? Y sí o sí con argumentos y mecanismos de transferencia de masa. De ahí viene el largo. Ya lo habíamos hablado aquella vez. El largo no está definido por la cantidad de carga que quiero perder. El largo del lecho no está definido por la potencia de fricción que me va a consumir la energía mecánica. Está definido por la cantidad de masa que quiero intercambiar. ¿Está bien? Los parámetros que pusieron están bien igual, ¿eh? Como el diámetro del lecho, por ejemplo. Está bien. Es otra cosa importante. Pero ahora vamos a ver que no es tan definitivo en el tema de la transferencia. O sea, una vez que yo ya tengo el diámetro, voy a tener como una especie de velocidad específica que tendré que multiplicar por el largo para saber el tamaño real. Lo mismo con la porosidad, que me lo va a dar el tipo de material. Y dale con el material. El tipo de partícula que tenga. Y con el tema del caudal, bueno, ahí es otra cosa que no hablamos mucho en calor y que estaría bueno profundizar un poco, que es que yo hago mucho hincapié, y lo hago a propósito, en el diseño, en lo que yo llamo diseño, o sea, yo llamo diseño a contestar esto que dijimos recién, todas esas cosas que listaron ustedes recién, o sea, responder el largo, tipo de material y porosidad, ponele, del lecho. O sea, contestar todos los... ¿no? En una tablita, ¿no? Contestar, voy con esa tablita al fabricante a comprar el lecho, ponele. A eso le llamo diseñar. Ahora, el lado B, lo que está en la otra cara de la misma moneda, o sea, es exactamente lo mismo, cambia la forma de pensarlo, pero las cuentas son las mismas, es lo que yo llamo, que no sé si se dice así, quizás tiene un nombre más, no sé, profesional. En Yo le OP2 le llamo... dicen verificar. ¿Verificar le dicen? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, O eso, podés verificar. diseñar un intercambiador o verificarlo. O verificarlo, perfecto, qué bien. Yo le digo verificar también, supongo que está bien. ¿A qué me refiero con verificar? ¿Qué es verificar? A que justamente, como ustedes dicen ahí, a que el caudal sea la respuesta. O sea, dado un equipo que ya existe, dado un sistema que ya existe, me pregunto cuál es el caudal que se banca que yo le pase a través de él. Estoy pensando en lechos rellenos, pero también en cualquier tipo de torre o incluso en intercambiadores de calor. ¿Está bien? Partís de la tablita, claro, exactamente. Partís de eso.
No, más concreto, a eso voy. No partís de la tablita, más concreto aún. Partís de la cosa que ya está hecha. Tipo, está el equipo ahí. Está fabricado, tipo, ya está la chapa doblada. Es más, digo esto porque sí, esos datos van a estar en la tablita, como vos decís, Franco. Digo esto para que entiendan el compromiso de existe, ¿sí? Existe la cosa, ese equipo existe, está en el galpón y te preguntan, che, ¿sirve? Te vienen Claro, a es la preguntar, ¿no? diferencia entre plantearle a tu jefe, che, necesitamos comprar una torre, o usamos la que está tirada ahí vieja hace 20 años. Claro, y si no da, ¿hay que hacer otro? No, Orlando, nunca hay que hacer otro. Siempre se usa el que está y el que va a tener que correr para que dé, sos vos. Como para eso te pago. Ese es el razonamiento. Como, eh, eso es igual, es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero funciona bastante. He escuchado anécdotas en ese sentido. Sobre todo piensen en plantas grandes, ¿no? Como en grandes refinerías, en grandes plantas que tienen, no sé, poner YPF tiene 80 años de intercambiadores de calor y de fierros tirados en un galpón. En las visitas de OP3 de IPF he visto tipo un casco y tubo ahí grande como tirado en el pasto. Claro, tipo, quedó ahí. Bueno, Quedó oxidado, viste, como ya este no se usa. Quedó. claro, ¿cómo caranchamos de ahí? Eh, entonces, a eso le llamamos verificar, ¿no? Ah, che, ¿sirve esto? Y si no sirve, ¿qué hacemos? Bueno, pegar una lijada, sacar el óxido y sale andando. A eso voy con lo concreto. A eso voy con lo concreto. A que tratemos de entender que el perfil de concentración es una herramienta. Sí, la tenemos que calcular, lo tenemos que hacer bien, pero responder el perfil de concentración no alcanza. Hay que darle una vuelta más. En Alemania estas cosas no pasan. No sé, habría que ver, habría que ver. Alemania enchufa a los países subdesarrollados como nosotros lo que les sobra y bueno, hace las cosas nuevas. Todos los equipos de microbiología del departamento, esto me lo contó Miguel, son de los yankees de la década del 60. Todos los equipos, los fermentadores y eso que tienen, son equipos que trajeron los yankees usados, ya tenían como 20 años. O sea, lo trajeron en la década del 60, o sea que para ellos eran tipo final de la Segunda Guerra. Y los que están hoy, equipos de microbiología en industrias, ¿eh? O sea, eso, como ellos van avanzando y te enchufan lo que les sobra. Probablemente con algún. No, quizás no lo tengas ni que pagar. Vanguardia. Bueno, viejo, hay que aprovechar. En ese momento había que aprovechar. El 6 problema no pesos fue por, que. 6 pesos por el trámite de la libreta pagaste. ¿Qué más querés? Claro, el problema no fue que. Yo hubiera aceptado también esos equipos, ojo. Lo que pasa es que eso, en la década del 60 quizás tenía sentido. Ahora, 50 años después, que todavía estén, quizás. Como viste, no. Necesitaríamos un yankee con cosas de los 80, ¿no? Claro. Como que yo empezaría a aceptar cosas de los 2000. Dámelo, mirá si me voy a poner exquisito. Sí, dámelo siempre, dámelo siempre. Sí, sí, sí. Aparte eran cosas robustas, no se rompían, no era todo chino, falopa, obsolescencia programada. Todavía anda esos equipos, así que bueno, demostraron que funcionaban. Bueno, entonces después de este repaso de Real Scientific SIC, en vez de Realpolitik, volvamos. Lo importante entonces es que respondamos metros cuadrados, que respondamos flujos, y después recién en tercer lugar vendría perfiles de concentración. ¿Dónde? Ahora me voy a contradecir para profundizar un poco. ¿Dónde sí es importante todo el tema de perfiles de concentración y concentraciones máximas, etcétera? Bueno, en un tema que claramente está en auge ahora y que lo va a estar cada vez más, que es el tema ambiental, ¿no? Todo el tema de contaminación. En el final. No, en la vida real, digo. Todo el tema de contaminación. O sea, claramente me interesa ir a ver cuál es el perfil de concentración del vertido de un contaminante en un río. Una vez que me resigné a que ese vertido va a existir,
voy a tener que eliminar ese contaminante volcándolo a un río. Bueno, me pregunto, che, ¿y la concentración de esto dónde será máxima? ¿Superará la concentración de toxicidad para los peces, para los humanos, para los cangrejos, para las algas, para lo que sea que va a vivir en ese río? ¿Cuánto tardará en degradarse? Y ahí sí, sin duda, lo que me importa es el perfil de concentración y el flujo no me importa para nada. O sea, el flujo va a estar dado por el vertido, será una cierta cantidad y punto. Con los cursos de agua, con el aire, con la atmósfera, incluso con la tierra, o sea, un vertido en el suelo, sin duda lo que me va a importar es el perfil de concentración. Justo ayer veía un ejemplo muy clásico de esto, que es la contaminación en Independencia y 9 de Julio. No sé si ubican Independencia y 9 de Julio. Hay una Shell, Independencia y 9 de Julio. Enfrente, ¿qué hay enfrente de esa Shell? La UADE. Muy bien, Sofía. Muy bien. Muy bien. ¿Saben? Bien ahí. Bueno, en esa Shell tiene un juicio hace 30 años porque tiene un juicio con el subte. El subte le hizo juicio a la Shell porque en la estación de subte de la línea C, que está ahí, el depósito filtraba, exactamente. 2 Starbucks y una fuente. Nunca entré a la web, no sé qué hay. Decía, la estación de subte filtra combustible. Filtraba en su momento, ahora ya no sé, pero empezó a entrar nafta. Pobre, no te... Bueno, consiga dinero, Orlando Robe, no sé qué quiere que le diga. Empezó a entrar nafta en la estación y, bueno, eso es un caso típico de concentración, de contaminación del suelo y es un caso típico de que nos importa la difusión dentro del sólido, ¿no? Dentro del suelo. ¿Por qué? Porque hay que remediar ese suelo y en el curso que estaba haciendo ayer, que es justamente sobre ambiental, contaban que la sugerencia fue remover, tipo, todo el ancho de la avenida 9 de Julio, había que remover toda esa tierra para poder remediarla, para poder sacarle todo el combustible y poner tierra, bueno, que no estuviera contaminada. Bueno, eso es una flayada, no importa, pero... No se hizo. No, o sea, está la sentencia, tipo, Shell perdió el juicio, pero no se hizo. No. No, porque es impracticable, o sea. De hecho, lo pusieron como ejemplo de, tipo, de una cosa que queda en abstracto. Mientras sea más barato la multa que la remediación. Claro, va por ahí. O sea, la multa termina siendo más barata. Y otro ejemplo, para seguir hablando de transferencia de masa, que me parece pertinente, es que una vez hice un curso de cromatografía y resulta que en Estados Unidos, alrededor de las refinerías, ponen como una especie de, a 1 kilómetro, ponele, ponen un círculo una circunferencia de cromatógrafos, justamente, están todo el tiempo online tomando muestras, tipo, continuamente, onda, una muestra por hora, o incluso más, una muestra cada media hora o 15 minutos, para chequear que no haya en el aire BTX. Sí, del aire. BTX no es la cosa de las bicicletas, es benceno, tolueno, sileno. Entonces, ¿qué hacen? Ponen toda esa serie. Nos contaba el tipo de los cromatógrafos, porque nada, la empresa donde laburaba él le había vendido, no sé, 150 cromatógrafos para poder hacer la circunferencia alrededor de la refinería. Y que en cuanto un cromatógrafo detecta que la concentración en el aire es más alta que la permitida, pum, gatilla el alerta y gatilla la multa. Como decíamos recién, ahí con la multa y la remediación. La refinería no puede ventilar
es interesante esto. No es que no puede ventilar una masa enorme de benceno, tolueno, xileno o el hidrocarburo que sea. La masa quizás es enorme. Lo que no puede pasar es que la concentración sea elevada. ¿Sí? Ojo con esto, ¿no? Extensivo, intensivo. Volvemos a química 1. Sí, extensivo puede ser toneladas, pero si se disolvió en el aire con una suficiente velocidad, bueno, será un problema económico de la refinería, pero no será un problema de la gente que se respira ese aire. Es como la cámara de la autopista versión refinería. ¿Qué es la cámara de la autopista? ¿Hay una cámara de la autopista que hace eso? ¿Que toma muestras todo el tiempo del aire? Ah, la de las multas. Sí, 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 es la misma idea. Sí, 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 sí. Pensé que había una cámara con un cromatógrafo adentro, me ilusioné por un momento. No, no. Sí, exactamente la misma idea. Bien. ¿Se entendió entonces más o menos un poco el fundamento? ¿Y en reactores? ¿Cuál sería la pregunta? Si en reactores nos importa el perfil de concentración. Sí, nos importa, sí, absolutamente por esto, ¿no? Como R igual K por CA por CB menos K', CD, no, CC, CB. Por eso, ¿no? O sea, una vez que se generaron los productos, la velocidad en contra empieza a ser significativa y estoy cerca del equilibrio. Así que bueno, tendré que, y de ahí calcularse el reflujo. Es un poco más complejo, ya lo verán en reactores, pero sí. Bien. Volviendo al... Bueno, acá los reactores, ¿no? Ahí está la reacción química. Cuestiones fundamentales de esta ecuación del balance de masa, que es una división que me gustaría que tuvieran en la cabeza cada vez que van a resolver un ejercicio. Cuando planteamos esto que estamos planteando acá, estamos pensando claramente en fase homogénea. O sea, estamos pensando en una sola fase. ¿Sí? Nunca vamos a tratar un problema bifásico con esta ecuación. O, en todo caso, plantearemos esta ecuación para cada una de las fases. ¿Sí? Ojo con esto. Porque en esta guía ya vamos a tener estos problemas. La guía que viene es aún más bifásica. Esta no. Esta tiene dos fases, pero en general no nos vamos a ocupar de una sola. Lo que quiero que tengan en la cabeza cuando encaren la guía es que se pregunten, tipo, que gatillen la pregunta instantáneamente de en qué fase estoy. No solo en qué volumen de control estoy, que es medio obvio, o en todo caso, una vez que definí el volumen de control, en qué fase estoy de ese volumen de control. ¿Sí? Entonces decíamos, teníamos el tema del término del transitorio, el término de acumulación y desacumulación. Todo este término que es la divergencia de NA, que es el flujo, que es el término convectivo. Eso acabo de decir, no lo anoten, porque llamarle convectivo a esto, ahora lo vamos a ver, es dudoso. Ahora tengo una discusión sobre esto. En principio, llamémosle el flujo de A. Y listo, la divergencia del flujo de A. Y bueno, el término de reacción, ¿no? Atentos a esto. Cuestión fundamental sobre este término. Ojo con el signo. Acá tiene signo positivo. ¿Sí? Acá se está creando A. No nos lo dicen, pero nos están diciendo que A es un producto de la reacción. ¿Sí? Ojo porque si es un reactivo, tiene que tener un menos acá adelante. ¿Sí? Formalmente, eso lo vamos a ver desde el coeficiente estequiométrico. Estoy de acuerdo. Pero es la misma discusión que tenemos siempre desde que empezamos la materia. No me pueden decir acá, ay, me quedó un más. Y resulta que A era un reactivo. O sea, si se aprenden la deducción con el coeficiente estequiométrico y todo, hermoso. Que no es más que reemplazar tipo, alfa por R acá. Alfa siendo el coeficiente, ¿no?
que tiene el signo según sea reactivo producto. Pero digo, no se mareen. O sea, claramente si A es un reactivo, tiene que tener un menos. Se está consumiendo. ¿Está bien? Está desapareciendo el volumen de control. Entonces, cartel acá grande, por favor. ¿Sí? Ojo con el signo de la velocidad de reacción. Tiene que estar bien. No importa cómo lo deducen. Tiene que estar bien. Bien. Entonces, ¿cómo van a seguir los ejercicios? Bueno, acá tienen el balance en las tres coordenadas, ¿no? No hay mucho más para decir sobre esto. La idea es siempre la misma. Todo este término es la divergencia en cilíndricas de Na y todo este término horrible es la divergencia en cilíndricas, en esféricas, perdón, de Na. Bueno, otra cuestión fundamental en masa, que es distinta, entre comillas, a calor, es que este balance es solo para la especie A. Está claro que voy a tener que hacer un balance para cada una de las especies que tenga y resolver en consecuencia. O sea, ojo con eso, no se coman el balance de la especie B, la especie C, etcétera, etcétera. Y quizás el balance de masa total, que acá no está, está allá arriba en la, no sé, en la hoja número 10. Bien. Una vez que tenemos esto, ya dijimos sistema de referencia, volumen de control, hipótesis, balances. Vamos a hablar del tema que me parece más importante hoy, que es cómo modelamos NA. ¿Sí? Y para eso, vamos acá. Espero que estén viendo el Perry. Estoy en el capítulo Mass Transfer. ¿Están viendo el Perry? Sí, perfecto. Bien. Estoy en el capítulo Mass Transfer. En realidad estoy en el capítulo Hit and Mass Transfer y en la segunda parte, ¿no? En el Mass Transfer acaba de terminar la parte de calor acá arriba. La parte de Hit. Ahora vamos a la parte de Mass. Bien. Introduction. Esto. ¿Cómo se modela NA? Así. Así como está acá. Repasemos cómo escribe Perry estos términos. Si quieren darle bola al texto, no hay problema. Pero charlemos primero sobre las ecuaciones. Vamos a esto. Na. Fíjense. Si yo estuviera en calor, escribiría que como Na es Q chiquita, simplemente debería ser igual a menos K derivada de T, por lo tanto, menos D derivada de C, que es este componente JA que tengo acá. O sea, la parte de la ley de Fick es exactamente igual que la ley de Fourier, ¿sí? Esta B aparece, me gustaría saber por qué aparece esa B. Porque acá aparece, es por la base. Esto es en masa, esto es en moles, y esto no sé por qué aparece ahí. Respecto a acá, de la velocidad medio. Bien.
No le den bola a esa aclaración. No se ve muy bien el cursor. Ok, no hay problema. No le den bola a la aclaración. Ahora vamos a profundizar. Pero la cuestión es, esta es la ley de Fick. ¿En qué forma la vamos a usar? Acá la tenemos escrita con 3 bases. Tenemos la base molar, esta que está hecha, esta en realidad es la base molar, esta es la base en función de la velocidad promedio. En esta materia, esta es equivalente a esta, fin. ¿Sí? No vamos a hacer diferencias. Este símbolo que está acá de casi igual, olvídenlo. Para esta materia, este término es igual a este. Fíjense que lo único que hizo fue bajar la concentración. Sacó la concentración acá, escribió CA igual a C por XA. Y sacó C para afuera. Y lo puso ahí. Es lo único que hizo. ¿Sí? En esta materia estas dos cosas son iguales. Me interesa que vean, vamos a usar sobre todo estas dos. En base másica no la vamos a usar mucho. Puede aparecer, solamente aparece ρ ahí corrigiendo las unidades, digamos. Esta es la fracción másica. Pero sin duda vamos a trabajar sobre todo en base molar. Pregunto, ¿por qué aparece el menos? ¿Por qué aparece el menos? Convención, no. Porque va en contra del gradiente. Gracias, Macarena. ¿Qué cosa va en contra del gradiente? Falta el sujeto de esa oración, el flujo. Exactamente. Exactamente, el flujo. No, la difusión no, Franco, la difusión es todo. Estamos llamando difusión al proceso. El flujo, concretamente lo que va en contra del gradiente es el flujo. Bien. Entonces, el flujo JA va en contra, por eso tiene el signo menos, del gradiente de concentración. ¿Está bien? Exactamente igual que pasaba en calor. El flujo de calor va en contra del gradiente de temperatura. El flujo de cantidad de movimiento va en contra del gradiente de velocidad. ¿Sí? Y no solo va en contra, sino que es proporcional. La constante de proporcionalidad la llamamos en este caso difusividad. Difusividad de A en B. ¿Sí? Esta es la ley de Fick, análoga a la ley de Fourier. Sería todo feliz si ya hubiéramos terminado, pero no. Veamos cuáles son las diferencias. No hay ninguna diferencia entre la ley de Fick y la ley de Fourier. La van a usar exactamente igual y las integrales van a quedar exactamente igual y cuando metan las cosas en el balance van a quedar exactamente igual. Salvo por lo que vamos a ver ahora. Presten atención. Cuando yo escribo NA, yo quiero escribir NA igual a JA. Pero no puedo. Ahí está todo este término en el medio que vamos a analizar ahora. Para que todo sea exactamente igual que calor, esto debería ser 0 y todo queda feliz. O sea, el NA, que es el flujo de moles totales de A, me queda igual a JA, que es el flujo por ley de Fick, el flujo difusivo. El flujo por el mecanismo de difusión. ¿Qué es la difusión? Esta idea de tengo una concentración en un punto que es mayor en otro punto, y por el movimiento aleatorio y browniano de las partículas, en promedio, lo que observo es que va avanzando ese frente de concentración hacia las regiones donde la concentración es más baja, buscando, por supuesto, igualarlas, buscando, por supuesto, llegar al equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Que en una fase homogénea todas las concentraciones sean iguales en el espacio y, por lo tanto, y también en el tiempo, ¿no? Entonces, el flujo difusivo es ese flujo de moles que se establece por la diferencia de concentraciones. Cuando hacemos zoom, estamos viendo que las partículas, estamos viendo que la sustancia no está compuesta por, no es un continuo, está compuesta por partículas,
que esas partículas se mueven aleatoriamente y que ese flujo aleatorio, esos choques aleatorios, generan como resultante, macroscópicamente, esta idea de flujo másico difusivo en una dirección. Por eso JA también es un vector igual que NA. ¿Está bien? Son dos vectores, tienen dirección, apuntan hacia un lado. ¿Sí? Dirección y sentido. Bien. ¿Preguntas sobre esto que acabamos de decir? Creo que no. Bueno, si no me avisan, porque yo estoy mirando el Perry y no veo el chat. ¿Qué es B? Ahí vamos a eso. Ah, el B que tiene ahí el costadito es que está referido el JA a la velocidad total de flujo. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero no es un producto, ¿eh? B es un índice de J. Lo que pasa es que en vez de ponerlo ahí arriba, felizmente lo pusieron adelante y confunde. En clase, si sacan la B, en clase va. En el examen, en la materia, lo que sea, olvídense de esta B. Como JA, punto. Lo mismo que acá está MJ. MJ, la M borra la A. Y ahí la M también. Lo único que está indicando es la base. Si es en base molar, base másica. Acá está referido el J a la velocidad total. Como dice acá, ¿no? Está referido a la velocidad promedio del volumen. Olvídense, no importa. Entonces, esto es JA. Esto es NA, JA. La B, olvídenla. Perfecto. Bien. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Quedó clara la idea? Me interesa que veamos, ahora lo vemos la otra vez que Sofía. ¿Quedó clara la idea de flujo difusivo? ¿Por qué difunde algo? Ley de Fick, relación con... Matemáticamente es la misma idea que ley de Fourier, no hay nada nuevo ahí. ¿Quedó claro eso? Ok. Me quedo con las comillas de Fernando. Bien. Tengan esa idea en la cabeza. Veamos ese término horrendo que en la vida real es mucho más feliz que esta sumatoria. ¿Qué pasa? Esto es lo nuevo de masa, digamos. ¿Cómo se explica esta parte? El flujo de moles totales de A, que es NA, tiene una componente difusiva, que es la que acabamos de ver, y esta componente, que le vamos a llamar convectiva, y acá el Perry hace la aclaración de, ojo cómo le llamas a esto, porque si lo llamas convectivo, te podés confundir. Nosotros le vamos a decir convectivo. No tiene nada que ver con el H o con el K, que vamos a ver en la vida que viene. Pero no nos centremos en las palabras, centrémonos en el concepto. O sea, ¿qué estamos diciendo cuando escribimos este término? Lo que estamos diciendo es que dentro del flujo de moles de A, además de la parte difusiva, que tiene que ver con esta cuestión atómica a nivel molecular, tenemos todo este término que da cuenta de un movimiento de A macroscópico. O sea, hay una velocidad de A, una velocidad macro. ¿Sí? Esa idea de se mueve toda la masa de fluido. ¿Se ve esta idea? O sea, la idea del ventilador, ¿no? Soplando una masa de aire. ¿Sí? El ejemplo que se da en este caso, que Javier se los dijo, es el de una persona caminando arriba de un tren. ¿Sí? ¿Qué es una persona caminando arriba de un tren? El tren sería el movimiento este convectivo y macro, y la persona caminando es el movimiento difusivo. Una peli de acción, cualquier. O sea, la persona se mueve, la persona es el componente A, ¿no? Se mueve tanto porque camina, que sería el movimiento difusivo, como por el movimiento macro del tren que la lleva. ¿Sí? Esos son los dos efectos de los que estamos dando cuenta. Por un lado, tengo una masa de aire, bueno, estoy usando el aire, ¿no? Una masa de mezcla total de esta fase homogénea que se mueve, y además, dentro de esa fase que se mueve, el componente A difunde. ¿Sí?
difunde hacia los puntos donde tiene menor concentración. Desde los puntos que tienen mayor concentración hacia los puntos donde tienen menor concentración. ¿Puede ser que alguno esté quieto? Sí, puede pasar que esté quieto. Y que ese tren no se mueva y que yo simplemente camine y soy el componente A solamente difundiendo. Ese es el ejemplo feliz. Y el matemáticamente más fácil de resolver porque ya lo vieron y es una ecuación diferencial muy feliz. La otra ecuación diferencial tampoco queda tan difícil, ¿eh? La vamos a resolver ahora, ¿no? Pero nada, es distinta, es nueva. ¿Va a ser más grande la transferencia por convección? No, es lo que dice el Perry ahí. Dice su impacto en el flujo... Timbre, tocaron acá en casa. ¿Qué va a ser? Su impacto en el flujo total puede ser como mucho el 10%. Entonces, acá lo dice claramente. Es la cantidad de componente A. ¿Cómo traduzco? Carrier. O sea... montado sobre el... arrastrado. ¿Cuál es la traducción de carrier? Por hoy. ¿Eh? Esas son las propuestas que tienen, acarreado y llevado. Ya sé, esas se me habían ocurrido. Estoy hablando de como, claramente no pueden ser esas dos. ¿Carry dónde? Es transportado. Carried, Transportado. transportado. Something Todas- is carried by y otra cosa. Son todas traducciones muy falopa las que están proponiendo, ¿no? Así es el inglés. Es lo que hay. Ok. Tengo una duda. La persona dentro del tren no tiene una velocidad VI y la velocidad de difusión es la que observo desde afuera del tren o directamente la persona tiene la velocidad de difusión. Ok. Em, No, creo que a ver, desde afuera del tren vos vas a ver NA, eso. bueno, la velocidad eh, que surja de eso. La persona en el tren se está moviendo con JA y BI es la velocidad del tren. No Claro. sé si, o sea, esa sería la analogía, ¿no? Como algo grande se mueve, adentro de ese grande hay una difusión, J, y la suma de esos dos es lo que ves como observador pasivo afuera. Claro. O por Lo lo que menos yo veo de así. afuera, sí, lo que yo veo de afuera es NA, el total, que está compuesta por la difusión, que es la persona que camina, y la velocidad del tren. No, está bien. Ella plantea JA como la diferencia entre la velocidad que absorbes, que ves desde afuera y la del tren en particular. Sí, Bueno, es pasar matemáticamente si restando. lo pasás restando, claro. Es pasar restando la velocidad del tren para el otro lado. ¿Y en qué casos habría BI? Bueno, el ejemplo que se me ocurrió y que acabamos de conversar me parece que es muy pertinente. El del cromatógrafo, justamente. No sé si usaron un cromatógrafo en orgánica. Ah, cierto que hay pandemia. Bueno, no sé. Qué guacho. Siento que la educación se está cayendo a pedazos. No, pará, hicieron orgánica posta. ¿Nadie hizo orgánica? Sí, Todos hicieron orgánicos, sí. ok. Sí, cómo no. Ok. ¿Podría ser la agitación en un reactor? Sí. Muy bien, Garay. Usamos la columna, no hicimos de gases. Ok, pero igual la idea es la misma. O sea, así la hayan hecho en un papel secante, como la hice yo. Tristísimo. La idea es esa. O sea, justamente, de hecho, ¿cómo se llama el gas inerte que empuja a la muestra, que empuja al analito? Se llama carrier, claro. Se llama justamente carrier. Entonces, ahí tienes el ejemplo, Sofía preguntaba, ¿no? ¿En qué casos habría BI? Bueno, la velocidad del carrier es BI. Y la velocidad de difusión, el JA, es lo que va generando que el analito se vaya abriendo, ¿sí? Y en ese compromiso, bueno, después tengo que resolver la cromatografía, ¿no? Yo quiero
que el carrier vaya rápido para hacer la muestra rápidamente, pero si va muy rápido la muestra no se separa. Yo quiero que se separe, pero si le pongo mucho tiempo, se empieza a difundir, entonces se me achata la curva y la medición no es tan buena, etcétera, ¿no? Entonces, hay que resolver ese compromiso. Pero lo que genera que la muestra de analito empiece a ensancharse es la difusión JA, el efecto difusivo, y lo que genera que todo el sistema vaya avanzando es el flujo del carrier, es la velocidad del carrier. O sea, ya lo saben esto, lo que pasa es que nunca lo vieron escrito así, pero la idea la tienen. Bien. ¿Qué es lo complejo de todo esto? Que es la parte, me parece, donde la analogía se queda corta y ya no sirve. La analogía del tren, me refiero. Lo de la cromatografía no es una analogía, es así. Estamos modelando ese sistema. Pero lo del tren sí es una analogía. Decía, ¿cuál es el límite de esa analogía? Que en transferencia de masa, este término de la velocidad puede ser una convección autogenerada. Si están viendo YouTube, traten de pausarlo y anoten esto. Ese término puede ser una convección autogenerada. ¿Y por qué digo que es el límite con la analogía del tren? Porque si yo camino arriba del tren, nunca voy a generar que el tren arranque por el solo hecho de caminar, y eso es lo que sí pasa en transferencia de masa. Es suficiente una diferencia de concentraciones para que en ciertos casos se llegue a establecer un flujo macroscópico neto en una dirección que se sume al flujo difusivo. O sea, ese flujo macroscópico puede estar generado por un dispositivo externo, como una bomba, un ventilador, lo que sea, pero también puede estar generado por la propia diferencia de concentraciones. Entonces yo no tengo un ventilador, no tengo una bomba, y sin embargo se establece ese flujo macroscópico solamente por tener una diferencia de concentraciones. Esa diferencia de concentraciones va a generar tanto el flujo difusivo como el flujo convectivo. Es una convección autogenerada. Se genera una velocidad en el flujo solamente por una diferencia de concentraciones. Ahora entiendo por qué se mezcla el T. Sí, el T se mezcla por difusión. También uno pone té con leche, ¿no? Tirás la leche ahí y se empieza a difundir. Bueno, ahí tiene una velocidad la leche, entonces un Campari, dice él. El Campari, claro, pero sin velocidad inicial. Claro. Al Campari le cuesta difundir igual. Campari queda naranja-rojo, ¿no? Bastante, sí, a menos que lo revuelvas. Ojo que es miércoles recién. Gracias, Orlando, por mantenernos a todos en la senda de la abstinencia. Bien, entonces, eso es lo loco que aparece en transferencia de masa. Las dos cosas. O sea, una parte que existe este nuevo término, que uno dice, bueno, está bien, compro, lo agrego y ya, pero además, uno dice, bueno, lo agregaré cuando aparezca un ventilador en la consigna, ¿no? Me dicen que hay un compresor, lo agrego. Bueno, no, va a aparecer en muchos otros casos, y es importante que veamos cómo tratar con ese término porque va a estar casi siempre. ¿Sí? Me matan los ejemplos eran Fernet, Campari, ¿cómo es esto, viejo? Yo di ejemplo de cromatografía y me vienen con el Fernet. Bueno,
¿Quedó claro esto que hablamos? Ahora, así escrito como está en el Perry, se ve complicado, pero es mucho más fácil. La forma que vamos a usar es... sí, ¿quién iba a hablar? ¿Entró alguien ahí? No. Capaz podríamos linkear esto con la hojita esa de Clau, Dale. que tiene ahí resuelto ¿El 1? el uno y la hojita, están las dos cosas, y el tip de cómo ir encarando el ejercicio, que Dale. tiene escrito cómo queda más Este. simple. Ese o el otro. Ok. Vamos a ver este. Y Taca, además, taca, taca. si querés Esto... desmutear Clau, sentite bienvenida. Sí, sí, dale, dale. Esto es gentileza de Claudia. No participé en nada de esto. Se lo estoy choreando a mano armada. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Hola, Nico. Sí, adelante, explícalo nomás y yo chusmeo. Dale. Les decía, vamos a usar, como puso Clau acá, Na igual a JA, la parte difusiva, ven que acá no hay nada, más esta parte simplificada, ¿no? O sea, en general vamos a considerar flujos o sistemas, en todo caso, de solamente dos especies, A y B, ¿sí? Por eso la sumatoria queda simplificada a solo dos componentes. Y tenemos que ver cómo modelamos estos Na y Nb, o la relación, mejor dicho, entre ellos. Fíjense que el primer problema, ¿no? Acá está Na y también está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque IA por esta sumatoria es igual al flujo de Na convectivo. Y esta suma es el flujo de moles totales. ¿Sí? Entonces, esta suma, como es el flujo de moles totales, multiplicada por la fracción de A, me queda solamente la parte del flujo convectivo de A. No sé si fui claro, pero la idea es esa. Ah, ahí Eli agrega que también hay difusión en sólidos. Sí, ahora lo vamos a ver eso. Los ejemplos que damos de líquidos y gases son muy intuitivos, pero no tenemos ejemplos tan intuitivos en sólidos y son importantes. Vamos a verlo eso. Bien. Acá puso claro el tema de la ley de Fick. Bueno, esto después lo leen. Esto lo tienen en el campus. Y esto es lo que quería que viéramos. Estos 4 casos que vamos a ver en esta materia, hay muchos más. En principio, los importantes son estos 4. Donde tomamos una idea de qué es lo que pasa con el flujo de B, para poder resolver esa sumatoria que vimos recién de Na más Nb. Caso número 1, Nb es 0, flujo estanco. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, esto de que el gas B sea prácticamente insoluble en A si tengo una fase A líquida. Este es un caso particular. Pero en principio, si me dicen flujo estanco, bueno, Nb es 0. El otro caso es este que llamamos contradifusión equimolar, que es esta idea de van 5 moles de A para un lado y vuelven 5 moles de B para el otro. Entonces la sumatoria, si se fijan, como Na es igual a Nb, yo voy a meter eso acá y me va a dar que esta sumatoria es 0. Hermoso, gran momento porque puedo tachar todo. Ese es el caso de contradifusión equimolar. El otro caso es reacción química entre A y B, y tengo la relación estequiométrica con los números estequiométricos de cada uno. Alfa A y alfa B son los números estequiométricos de la reacción, ¿sí? Tengo que conocer la reacción, por supuesto. Y el último caso es este que vincula los flujos con calores latentes, en el caso de que tenga además un cambio de fase, una transferencia de energía, ¿sí? Están ordenados en orden de importancia. Vamos a usar mucho estos dos primeros que están acá. Estos dos no los vamos a usar tanto. En algún ejercicio aparecen, pero me importa que tengan muy claro estos dos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá en esta hojita que hizo Clau se ve muy claro el tema del flujo de
la estrategia de resolución, el flujo de la resolución de los ejercicios, ¿no? Siempre lo mismo, balance, modelo NA, ley de Fick para esta parte, tengo que decir algo de esto, los 4 casos que acabamos de ver, y ya está. Después solamente queda meter este NA en el balance de masa con su divergencia e integrar con las condiciones de contorno correspondientes. Clau, ¿querés agregar algo? No, básicamente creo que refleja un poco eso y bueno, la elección después está para un lado molar, otro lado másica. Por ahí lo que no está en esa hoja, que es interesante que ellos vean, es que se aplican si plantean cada ecuación de continuidad para cada componente y la suman para todos los componentes, lo que van a obtener molar y másico no es lo mismo, porque está el término ahí de la reacción, ¿sí? Digamos, con la continuidad desde la base másica pueden llegar a la total y les va a quedar 0, o sea, se les tiene que conservar la masa, y no así pasa con la parte molar. Claro, recuerden que en el balance de masa global, total, no tengo término de reacción, porque la reacción no modifica la masa total, nunca. No tengo el término directamente. En cambio, bueno, para cada especie, lo que acaba de decir Clau, ¿no? La velocidad de reacción será la correspondiente a cada uno. Bueno, esta... Sí, dale. No, eso mismo, que por ahí hagan la sumatoria una vez como para convencerse, porque por ahí he visto que a veces preguntan en algún final, como demuéstrelo, viene de acá, de aplicar la sumatoria a esas ecuaciones. Claro. Sumar en las especies. Exacto. Bueno, acá tienen la estrategia. Esto ya está subido al campus, lo levanté de ahí. Eso es lo que decía, qué lindo. Que me preguntaban qué es lo lindo, era esto. Porque estaba mirando esto cuando... ¿Cuáles no vemos? ¿Qué cosas no ven, Daniel? Amplíame la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Se entendió más o menos la idea? Acá está el flujo de resolución de los ejercicios. Es muy parecido a calor. Lo nuevo es esto que acabamos de conversar. Estamos hablando siempre de fases homogéneas. ¿Cuáles no vemos? Casos de difusión. De estos 4, no sé si hay ejercicios con estos últimos 2. Con el último seguro que no, me parece. Con el último me parece que no. Sí. Porque no el tenemos... último me parece que lo van a ver en OP3. Claro. ¿No? Ondas en absorción y esas cosas. Ajá. Por ahí Claro, y que además es significativo cuando el lambda es grande, porque si el lambda es chiquito tampoco tiene mucho peso, me parece. Exacto. Y con los alfas sí hay un ejercicio. Bueno, los ejercicios de reacción tienen... Sí, sí. Bien. ¿Preguntas de esto? ¿Más preguntas? Con esto que acabamos de hablar ya podrían hacer varios ejercicios de la guía. Sí, Por lo menos creo que el podrían 1, el hacer 2, todo. el 3, el 4. Ahora vamos a hablar un poco de reacción para que tengan un poco claro eso. Sí, después, no sé si lo vamos a ver ahora, Nico o Clau. El otro archivo que hizo Clau, el de cómo encarar el 1, que es muy parecido al 2. Sí. Ese mismo. Como para dejarles material para que empiecen a laburar, que empiecen a meterse en lo que es masa, antes de subir algún videíto resolviendo y esas cosas. Respecto a la teórica, voy a usar en paralelo, a ver si volvió la luz de Javier, y vamos, y seguimos con la clase. No hay mucho más que aclarar sobre... sobre la parte práctica. Sí, quizás esto que acabamos de ver... Bueno, acá está lo que armó Clau, no sé si... De nuevo, lo tienen en el campus. Piensen en estas preguntas. Bueno, acá están respondidas. Piénsenlas. No les voy a spoilear. No quiero arruinar el material. No, decía, repasemos un segundo, si no tienen más preguntas, cómo resolver los ejercicios que tienen reacción química de la serie 10.
básicamente, con esto que habíamos comentado al principio, ¿no? Dijimos, en estos ejercicios es importantísimo saber dónde estoy parado, dónde estoy haciendo el balance de masa, en qué fase, no solo en qué volumen de control, sino en qué fase. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos ejercicios donde tengo dos fases, un ejercicio con un sistema heterogéneo, entonces eso va a cambiar cómo defina las condiciones de contorno. ¿A qué me refiero con esto? En los ejercicios donde yo tenga reacción en fase heterogénea, o sea, no en fase homogénea, el término de reacción química no va a aparecer en el balance de masa, sino en las condiciones de contorno. Anoten esto, aunque no entiendan qué es lo que estoy diciendo, porque en algún momento les va a servir. Entonces, decía, aunque haya reacción química, esa reacción química no va a estar sucediendo en el seno de mi elemento diferencial de fluido, sino que va a estar sucediendo en la interfase. ¿Sí? Probablemente sea una reacción superficial en otra fase. ¿Cómo doy cuenta de eso matemáticamente? Bueno, no desde este término R que aparecía en la ecuación, sino como condición de contorno de esa ecuación. ¿Sí? Piénsenlo, lo vamos a seguir ampliando el viernes con las preguntas que tengan. Matemáticamente no es complicado, se resuelve y están advertidos. Digo, con eso ya estaríamos para hacer la serie 10 entera. No creo que haya que agregar mucho más. ¿Alguna pregunta? Mientras escriben las preguntas, doy parte de la situación teórica. Javier no va a dar teórica hoy, no tiene luz todavía. Los recus, nuestra idea era compilar las notas y todo eso mientras Javier daba la teórica ahora y verdearlos en la práctica. Obviamente no pasó porque estamos acá, así que probablemente nos quedemos después de la clase viéndolo nosotros y subamos las notas en un Excel y lo veamos el viernes, los que quieran revisar y charlar el resultado. Lo más probable es que el viernes la teórica se extienda un poquito para recuperar las horas que perdieron hoy. Nada, ese sería el plan. Que la reacción es la... Claro, eso, Daniel. O sea, el ejemplo del que habla Nico es, por ejemplo, imagínense, no sé. ¿Lo tenés ahí la guía a mano, Nico? Para leer el ejercicio. ¿No hay uno que es una pared de carbono? Sí. Ahí estamos. 4, 5. El 4 seguro. El 5, el 5. 4 y 5. Por ejemplo, Daniel ahí, no hace falta leerlo todo, pero dice, oxígeno difunde hacia una superficie plana de carbón, produciéndose en dicha superficie la reacción C más O2 igual CO2. Es decir, tu volumen de control es el gas, que va a ser una mezcla de oxígeno y dióxido, y tu reacción va a estar en la superficie. Entonces, todo lo que llega de oxígeno a la superficie reacciona y se transforma en CO2. Claro, entonces este R que te dan acá no es el R del balance de masa. Eso es lo que quería decir. Este R no es el R del balance de masa. Porque el R del balance de masa... esa es una buena pregunta. ¿Qué unidades tiene el R del balance de masa? Eso es importante. ¿Qué unidades tiene el R del balance de masa? Spoiler, no son esas que están ahí. No son estas. Mol sobre metro cuadrado. No. La respuesta a esto es de la guía 1, Conservación sobre tiempo.
Sí, entonces, Ahí va. mol metro cúbico segundo. Bien. Te engañó con Porque son las con la unidades. respuesta amplia, te tiró. Claro, sí, porque son, las unidades de la velocidad de reacción de ese balance son las unidades de todo el balance, porque es algo que está sumando ahí, o sea, tienen que ser las mismas unidades. Entonces, son cuántos moles está reaccionando por unidad de volumen, ¿sí? Las unidades de la velocidad que está en el balance. Por eso, esta no es la velocidad esa que aparece, y por eso tiene que aparecer como una condición de contorno, ¿sí? Piensen cómo relaciono esta velocidad con el flujo de moles, NA. ¿Sí? Para ponerlo como condición de contorno. Le estaba mostrando. Perdón, ¿quedó claro? Quedó buenísimo. Les estaba mostrando esto que es el flujo de resolución de ejercicios que tiene el Perry. Como te pone acumulación 0, está estacionario, 75% de los casos. Tipo, tum, se tacha. ¿Vamos a ver casos en transitorio? Sí, algunos, pero bueno, en la mayoría de los casos se tacha. Después, generación, reacción. Poquitos casos. Tengo flujo de entrada y salida, que es igual a flujo por el área. Habrá que ver cómo es esa área. El flujo tiene un coeficiente por la fuerza impulsora más la convección que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza impulsora? El gradiente de la fracción molar, o el gradiente de concentración, o el gradiente de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viscosidad, Nico, por favor. Habla mu. O grad mu. Mu, sí, gracias. Ya sé cuál es la letra griega. ¿Qué significa conceptualmente? PF, FQ, vamos. Eso. Bien, se reivindica Sol y puede volver al aula contestando la respuesta correcta. Potencial químico, exactamente. El fundamento termodinámico de todo esto, que no hablamos una palabra, es ese. Es que la diferencia de concentración en realidad es, en términos termodinámicos, en términos energéticos, una diferencia de potencial químico. ¿Sí? Voy a tener un flujo cuando el sistema no esté en equilibrio químico, ¿sí? Y por lo tanto el potencial químico de cada una de las especies no sea, esté desequilibrado, no sea igual en toda la fase. Si hay una diferencia de potencial químico, entonces habrá flujo de materia, ¿sí? Esa es la justificación. Y en general se empieza por ahí, pero empezar por ahí es como muy abstracto, ¿está bien? Pero tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no? Diciendo, bueno, todo sistema que no está en equilibrio tiene un flujo y un sistema no está en equilibrio, ya sabemos cuando sus potenciales químicos no son iguales. Esto sirve para una fase homogénea como para una fase heterogénea, ¿no? Como si tengo el componente A, vamos a ponerlo más concreto, tengo una solución de, como decíamos recién, alcohol en agua, se establecerá un flujo de alcohol desde la fase líquida a la fase gaseosa en el aire si el potencial químico del alcohol es mayor en la fase líquida que en el gas. Y eso sucederá hasta que ambos potenciales químicos se igualen, que es la forma de decir que llegamos al equilibrio. O sea, volviendo de nuevo, ¿no? a la clase número 0 de esta materia, ¿dónde empieza esta materia? Esta materia empieza cuando los potenciales no son iguales. Esta materia empieza cuando hay un desequilibrio en los potenciales, sean los potenciales de químicos o cualquier otro potencial, ¿no? Ya vimos que puedo pensar en un potencial para la función velocidad.
Una vez que muevo al sistema del equilibrio, hay una diferencia de potenciales, hay flujo, y me pregunto cuánto vale ese flujo. Ese flujo va a tratar de restablecer el equilibrio en el sistema. Bien. ¿Más preguntas? ¿Quedó claro esto que acabamos de decir? ¿Por qué aparece el potencial químico? Este grafiquito del Perry es bastante claro. ¿Se ve la cinética de la difusión? ¿Qué significa eso, Tomer? O sea, puede ser termodinámicamente viable que se mezcle. Pero si necesitas tiempo infinito para que pase, no sé si es viable. Sí, hay derivadas de Severs del tiempo. O sea, ¿a qué te referís cuando decís la cinética? Vos decís si es viable o no la difusión. O sea, ¿qué hace que sea viable en una escala de tiempo normal, digamos? El colorante en un caramelo necesitas mezclarlo a mano para que se difunda. Sí, sí. Difunde lento. ¿A tiempo infinito se difunde totalmente? Sí. ¿A tiempo infinito? Sí. Sí, sí. A ver, habrá que ver. Ojo también, ojo con las simplificaciones que hacemos en la materia, con la vida real. Habrá que ver qué otras fuerzas actúan sobre esas moléculas, porque quizás nosotros estamos diciendo que vamos a estudiar sistemas donde solo importen como mecanismos la difusión y la convección. Hay otros. De hecho, volviendo al ejemplo del cromatógrafo, esquivé de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy pilla, hábilmente esto, esquivé hábilmente hablar de la fuerza de interacción entre el analito y el sustrato, que es fundamental. No dije nada de eso porque me iban a preguntar y la iba a cagar, entonces dije, no, olvídense, pero el principio de funcionamiento de la cromatografía es que haya un diferencial de fuerzas entre cada uno de los analitos con el sustrato para que se separe. Si no corren todos iguales, correrán lento o más rápido, pero no se van a separar. ¿Está bien? Entonces, ese es un caso en donde hay una tercera fuerza, digamos, jugando un juego que nos interesa y que sí tenemos que tener en cuenta, y toda la técnica de la cromatografía incluye tomar decisiones en función de ese sustrato. O sea, no se usa el mismo sustrato para distintos analitos, hay yates ahí para hablar que guardé hábilmente abajo de la alfombra para que no lo vieran, no se distraigan con eso. Pero sí, ahora que ya quedó clara la idea, podemos habilitar esa cuestión y decir, bueno, en ese caso tengo una tercera fuerza, es la interacción con los analitos, es el equilibrio de... no sé si solubilidad. ¿Está bien decir solubilidad en este caso? Creo que Y es parte de una etapa, porque son de etapas en serie y hay que ver cuál es la determinante, porque para mí, por ahí lo que él plantea de un proceso tiene un montón de etapas y una puede ser la solubilización y puede ser más lenta que la reacción. Y quizás por eso hay que revolver para favorecer la solubilización. Claro. Eso en Claro, reactores. si tenés que favorecer la solubilización, ya estás hablando de nuevo de una parte heterogénea donde es un equilibrio en la interfase. Eso no lo vamos a ver tanto en guía 10, vamos a hablarlo más en guía 11, pero sí. Va a haber un equilibrio. Volviendo al analito y la cromatografía, sería un equilibrio de absorción, ¿no? O sea, es superficial la interacción con el sustrato de la columna. Y ese equilibrio de adsorción, con D, adsorción, también estará cumpliendo un papel en la transferencia de masa. Bien. ¿Qué más? ¿Más preguntas?
Llevándolo a un caso más industrial, un derrame de petróleo queda limitado a una zona relativamente chica, no difunde por todo el mundo. Claro, pero si lo dejo solito, ¿se va a difundir de manera homogénea eventualmente? Sí, a priori se va a difundir de manera homogénea, sin duda, sin duda. O sea, creo que la respuesta corta a todo eso es cómo definís ese coeficiente que dice ahí el Perry, ¿no? Como esa facilidad de difundir o no va metida en el coeficiente. Es como con calor cuando modelábamos con H este mecanismo que le decimos convección y metemos ahí adentro un poco de velocidad, un poco de conducción y Sí, todo lo que perdón, pero vemos. el ejemplo que me están poniendo del petróleo es, de nuevo, ¿qué dijimos para empezar? Tengo dos fases en ese caso. Tengo que identificar, ¿tengo dos fases o no? Y justo el ejemplo del petróleo tiene dos fases, o sea, y de hecho no se mezclan, porque el agua y el petróleo no se mezclan. Entonces, no tengo un caso de difusión en fase homogénea, en ese caso. O sea, por Y eso por ahí, el diciéndolo petróleo no más difunde general, por todo el mundo. Porque no es el de forma mecanismo más que estamos general. estudiando. Perdón, Claudio, sí. Sí, no, que de forma más general la pregunta, o sea, no sé si para el caso puntual del petróleo que plantea ahí, pero la fuerza impulsora cuando se agota y no difunde. O sea, si se igualó la condición, digamos, de las diferencias de concentraciones, por ejemplo, no va a difundir más. Claro. Quizás verlo por ese lado, si esa es la pregunta de hasta dónde va a suceder. Más preguntas, me gusta. Tiene ahí más sistemas así extravagantes que se les ocurran. Me interesa eso. Relación entre la difusividad y la viscosidad. Viscosidad con S, Tomer, de manera intuitiva. Sí, en un caramelo que es muy viscoso, parecería que no difunde tan rápido. Sí, está bien eso. Pero ojo, como advertencia, no diría que es una ley, pero sí. Daniel, una pregunta. En un caso de equilibrio, si tengo en un reactor, debería ser punto a punto la solución homogénea, con concentración constante. Si se separaba por fracciones y noto que abajo está más concentrado, estando en reposo. Hace mucho. ¿Esto no sería una situación de no equilibrio? Y Clau responde. En un equipo de sociedad etapa de equilibrio, por ejemplo en platos, donde justamente se lleva el equilibrio a otra etapa. Ahí va.
Sí, no sé si interpreté bien la pregunta, si eso era la... Sí, ahí Daniel pone, es una solución homogénea. Tengo un reactor, una solución homogénea con concentraciones constantes. Ahora, si las concentraciones son constantes y después se separa por fracciones, entonces no son constantes. O sea, yo Claro. quiero que sean constantes o no. Si se separa por fracciones y noto que abajo, sí. O sea, yo quiero que sean constantes y encuentro que se separó. Sí, ahí me cuesta interpretar si estamos hablando de una misma fase, o sea, un líquido con dos componentes, o estamos hablando de una interfaz. Si, yo creo que si es una solución, digamos así, con una sola fase, y el mecanismo que solo gobierna ese sistema es Fick, o sea, la difusión, entonces el tanque nunca se va a separar con una parte que tenga una concentración mayor y otra que tenga menor. Todo el tanque va a estar homogéneo, como decía Thomas recién, a tiempo infinito. O sea, tendré que esperar un tiempo, dependerá de la difusividad, pero en algún momento voy a alcanzar, de nuevo, ojo con el tiempo infinito también, o sea, quizás tengo que esperar 3 horas, pero ya está. En 3 horas ya alcancé un perfil de concentración prácticamente homogéneo. Digo, no se agarren del infinito que predice el logaritmo para decir, ah, listo, no me sirve, no, 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 no. No, bueno, seamos razonables. La pregunta es, ¿cuándo alcanza un nivel de homogeneidad que considero suficiente? ¿Está bien? 3 horas no es infinito. Bueno, quizás es mucho, pero no es infinito. Entonces, insisto, si el mecanismo es solamente la difusividad por Fick, no debería pasar. En algún momento, con suficiente tiempo, toda la solución debería volverse homogénea y no tendría que haber fracciones con una parte con mayor concentración y otra con menor. En todo caso, como no quiero esperar ese tiempo, bueno, pondré un mezclador para que genere ahí una turbulencia suficiente para que se mezcle todo. Pero en principio no, si está solo Fick ahí actuando, no habría inhomogeneidades. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Quedó claro? No sé si quedó claro, hay que ampliar. Okay. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Comentarios? Bueno, acá tienen las soluciones. Esto es una solución de los ejercicios. Acá tienen NA distinto de 0, NB igual 0. O sea, en 2 páginas del Word está resuelta la guía 10, básicamente. Estos son modelos más complejos de difusividad, no los vamos a ver. Nico, ¿vos pusiste a grabar la clase? ¿O fue Eli? No creo que fue el... No sé, Eli, si querés cortar. Yo no puedo. Ah, no puedo porque no tengo el mail de FIBA logueado.